Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por estar hoy aquí con nosotros en esta tercera sesión del Seminario General del CEMAC. Hoy tenemos dos conferencias de dos profesores, doctores, investigadores muy prestigiosos en el área de epidemiología y de control de vectores que transmiten enfermedades que tienen una incidencia importante en México y en América Latina y en el mundo en general, que son el dengue, el Zika y el chikungunya y entre otras, ¿no? Entonces, la primera conferencia la va a impartir el doctor Gustavo Sánchez Tejeda. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México del 74 al 79, egresó en la Secretaría de Salud en 1981 ingresó en la Secretaría de Salud en 1981 en los servicios de salud de Nayarit. Es médico malariólogo por la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo y maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es diplomado en epidemiología por la Escuela Nacional de Salud Pública de México y en entomología por la Universidad de Carolina del Sur en los Estados Unidos. Se dedica a la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector desde el año 1982 y hasta 1996 se desempeñó como jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis en Nayarit y como subdirector nacional de vectores de 1996 al 2000 y nuevamente del 2004 al 2013. Actualmente es director del programa de enfermedades transmitidas por vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en APRESE. Participa en grupos de trabajo de OPS y de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y TDR-OMS, en proyectos de vigilancia epidemiológica, control de dengue y otras arbovirosis desde 2011 y con CDC desde 2017. Es miembro del Grupo Internacional para la Verificación de la Eliminación de la Malaria en América a partir de 2015. Fue delegado de México como observador y asesor temporal en la Comisión Asesora de Políticas en Malaria de la OMS en Ginebra, Suiza, del 2015 al 2017. Es miembro del Grupo Asesor Técnico de la OPS en Entomología y Salud Pública a partir de 2016 y ha sido nombrado delegado de México en la Junta Directiva del TDR-OMS Ginebra, Suiza, a partir de enero del 2017. Entonces el doctor nos va a hablar de la dinámica de transmisión y estratificación de riesgo y control de arbovirosis transmitida por Aedes aegypti en áreas urbanas y de México. Le damos la palabra. Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, pues vamos a abordar este tema. Yo primero le agradezco mucho a la Universidad de Puebla esta invitación al doctor Fagelar, a Raúl y a todo el equipo de esta universidad, la invitación. Platicamos en el desayuno que yo pensaba que esta invitación tenía relación con otra visita que le hice a la Universidad de Puebla hace 2 años, donde también platicamos sobre algunas cosas de transmisión de arbovirosis, de dengue, pero no. Sin embargo, hemos tenido algunas coincidencias muy felices en los primeros intercambios que hemos tenido al estar platicando de esto y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para nosotros el contacto con ustedes el día de hoy. Vamos a revisar la dinámica de transmisión, la estratificación de riesgo y el control de las arbovirosis que son transmitidas por el Aedes aegypti en México. Y como ya bien dijo Raúl, este es un tema obligado en el área de enfermedades transmitidas por vectores. Hablar de Aedes aegypti, de las enfermedades que transmite, es un tema obligado por la importancia que tiene no solo para México, para América, sino para el mundo. Y los problemas que tenemos para el abordaje y la solución de la transmisión de estas arbovirosis son problemas comunes al mundo. El mundo enfrenta en este momento la problemática de poder definir no solamente cómo se transmite, eso ya lo sabemos, lo transmite un mosquito, sino dónde se transmite exactamente esta enfermedad para que podamos tener programas más eficientes y más efectivos de control. Pero tenemos muchos aspectos conceptuales que nos dificultan el avance en el conocimiento de esto, ¿no? Y las matemáticas son definitivamente una herramienta que va a tener, ha tenido siempre y tendrá una gran utilidad
a la hora de buscar las mejores soluciones para esto. El enfoque entonces que van a ver ustedes es un enfoque muy, muy práctico sobre lo que está pasando. Traté de adecuar un poco esta presentación, o lo más posible, adecuar esta presentación al objetivo y al auditorio de hoy. Hablar con matemáticos es una cosa que emociona mucho, aunque siempre uno hace la broma, ¿no?, que se mete a medicina para no volver a ver las matemáticas en su vida. Pero bueno, solo para darse cuenta, tú eres una de ellas, ¿sí? Solo para darte cuenta que las matemáticas son parte de tu vida y que a diario vas a tener que estar relacionada con ellas. Entonces, vamos la primera. Vamos a platicar primero de dinámica de transmisión. Vamos a hablar de estratificación de riesgo y después del control de las arbovirosis. Raúl, vamos directamente a dinámica de transmisión. Para nosotros, en el Programa Nacional de Vectores, la dinámica de transmisión es un conjunto de procesos mediante los cuales surge un primer caso, ese caso se multiplica, nos da casos secundarios y de ahí se dispersa la enfermedad. Eso es lo que nosotros entendemos como la dinámica de transmisión. Por lo tanto, esta dinámica de transmisión nosotros la hacemos el equivalente al modelo de la enfermedad. En epidemiología hay una regla: si yo no conozco el modelo de mi enfermedad, no puedo proponer un buen modelo de control. Necesito primero conocer mi enfermedad. Y hay ejemplos muy claros, muy antiguos, la mayoría de ellos, de todo esto, ¿no? La bomba de Broad Street en Londres para cólera, el estudio de malaria de Ross, el estudio de Finlay de dengue en Cuba, la incriminación de la Aedes aegypti como vector también en Cuba por Finlay. En fin, hay una gran cantidad de estudios que apoyan esto. Sin conocer estos modelos, completamente el modelo de la enfermedad, no podemos conocer o no podemos tener acceso a un buen modelo de control, y ya no se diga solo de control, sino ni siquiera, no pensar siquiera en prevención. Entonces, nosotros planteamos en el programa que partimos de un modelo de la enfermedad, de aspirar a conocer el modelo de la enfermedad completamente o en la mayor parte de sus integrantes para poder avanzar a un modelo de control y para lograr el control efectivo de las arbovirosis en las áreas urbanas. ¿Por qué? En México, en el mundo, el dengue es un problema básicamente, ¿sí? La mayor carga de enfermedad del dengue está en grandes ciudades, ¿sí? Tenemos, como ustedes bien saben, transmisión en áreas rurales, hay pequeñas localidades que están afectadas por dengue, sí, hay muchas, pero esas localidades nos dan un brote, se apaga y no vuelve a aparecer en muchos años y tal vez no vuelva a aparecer en su vida un brote ahí. Sin embargo, en las grandes ciudades es donde tenemos anidada la transmisión. Ahí una vez que el dengue llega, se queda. Y ahí encuentran las maneras de reproducirse, de autorreproducirse y de continuar. A veces de una manera muy silenciosa, parece que ya acabamos con él, parece que lo eliminamos, pero no es así. De pronto surge la transmisión nuevamente o resurge la transmisión nuevamente. Por lo tanto, el problema que ustedes tendrían que ayudarnos a resolver es cómo vamos a trabajar con grandes... ¿Qué? Si ya termino, pues no sé, si se redujo el tiempo, ya no vuelvo a llegar tarde. El asunto es este. Para lograr el control efectivo, entonces decíamos, en las áreas urbanas, que es donde tenemos nuestro principal problema y la mayor carga de enfermedad, tanto de enfermedad como de muerte. Pero para eso hablábamos de la información de la que disponemos. No es suficiente con que yo sepa cuál es el agente causal. Yo ya sé que hay 4 virus del dengue, que puede haber ahora linajes de cada uno de esos serotipos, no solamente serotipos, sino linajes de los serotipos, y que puede eso multiplicarse de muchas maneras. No me basta tampoco conocer el mecanismo de transmisión. O sea, el mecanismo no es la dinámica de transmisión, el mecanismo es cómo esa enfermedad pasa o llega al humano. Y ya sabemos que es con la picadura de un mosquito para dengue, tal vez ahora transmisión sexual para Zika, ¿sí? El mecanismo ya lo conocemos, el vector también lo conocemos, Aedes aegypti, Aedes albopictus son de los vectores principales de estas enfermedades, pero eso no es suficiente para que yo pueda hacer un abordaje completo del problema y tratar de prevenirlo o de controlarlo. Entonces, lo que necesito es lo que nosotros hemos llamado, y esto es parte del trabajo de nuestro grupo, de nuestro equipo de trabajo de campo, es ubicar el momento de la transmisión.
¿sí? Y aquí viene la primera coincidencia o feliz coincidencia con ustedes. El equipo de esta universidad tiene varios trabajos, tuve oportunidad de revisar algunos de ellos, y esta pregunta ustedes también se la están haciendo, y eso es muy interesante porque aunque es algo necesario y obvio, no es la pregunta más común en nuestro medio. ¿Cómo ubicar el momento de la transmisión? Es decir, ¿dónde, cuándo, cómo una población que es tan fija como la de la Aedes aegypti se pone en contacto con una población humana que es tan móvil? Ya más adelante van a ver por qué digo esto. El momento en el que estos dos factores se unen en todo un contexto social, político, económico, es el momento que nosotros tenemos que identificar para poder incidir verdaderamente en la transmisión, ¿sí? Para esto, una vez que nosotros ubicamos el momento de la transmisión, tendríamos que definir áreas que generan esa transmisión. En la parte de teoría que nosotros manejamos de dinámica de transmisión del dengue es que existen, aunque en este momento no las podamos definir, pero existen áreas que generan la transmisión, otras áreas que una vez que es generada, una vez que se produce el primer caso, se amplifica la transmisión, tal vez de una manera muy cercana a los primeros casos, se amplifica la transmisión localmente y después hay otra etapa en la que esa amplificación se dispersa, se va hacia otros sectores de la misma ciudad o incluso a otras ciudades, a otras localidades. Entonces, tenemos que definir nosotros las rutas de dispersión al interior de las zonas de transmisión, ¿sí? ¿Eso está ubicado más o menos? ¿Se conoce bien o se necesita conocer mejor? Esto no se conoce, esto no lo sabemos, ¿sí? Esta es una parte de la propuesta que podríamos tener en este intercambio, en esta relación, de qué podría pasar, ¿sí? Todo el mundo sabe y todo el mundo suponemos o todo el mundo decimos que hay lugares donde se transmite el dengue, eso es obvio. Sin embargo, van a ver más adelante por qué digo que actualmente no sabemos cuáles son las áreas que generan la transmisión, no sabemos cuáles son las áreas que amplifican la transmisión y no sabemos cuáles son las áreas que la dispersan. Este es un modelo demasiado teórico que nosotros hemos planteado para explicarnos qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, no podemos avanzar en un área del conocimiento sin saber primero cuál es la base conceptual de la que estamos partiendo nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? En las enfermedades transmitidas por vector podemos partir de varias cosas. Una base conceptual muy importante en las enfermedades transmitidas por vectores es que si el vector, en este caso es un mosquito, debe haber una relación muy estrecha entre un mosquito, ¿sí? Un mosquito sano, un mosquito enfermo, una persona sana, una persona enferma, ¿sí? Y entonces, ¿por qué digo base conceptual? Porque tradicionalmente el trabajo que se hace para el control de las enfermedades que transmite la Aedes aegypti son copias de los modelos que originalmente fueron creados para la transmisión de paludismo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el paludismo lo transmite un mosquito, el dengue lo transmite un mosquito, entonces un modelo de control, por lo tanto el modelo de control para el mosquito que transmite la malaria es un modelo de control que va a servir para el mosquito que transmite el dengue. Lo estoy simplificando demasiado. Obviamente hay algunos cuestionamientos ahí, pero el problema es que la base es esa. Y si ustedes revisan los programas de control de México, de América y del mundo, todos están relacionados con la base conceptual de que esto es una enfermedad transmitida por vector y por lo tanto se va a comportar como cualquier otra enfermedad transmitida por vector. Otro punto muy importante es que conceptualmente lo importante en los programas de control de vectores es el mosco, no es el paciente, no es la transmisión, sino que para los que abordamos estos problemas, lo que a nosotros nos interesa es el mosquito. Y por muchos años, programas en todas partes del mundo han sido exitosos cuando disminuyen las densidades de los mosquitos, ¿sí? Pero si ustedes les preguntan cuánto bajó la cantidad de mosquitos, dicen, es que bajó el 70% la densidad. Excelente, es un programa exitoso. Oye, ¿y cuántos casos preveniste con eso? Bueno, los casos ahí siguen, pero ya tenemos menos moscos, ¿sí?
Entonces, esto incluso lo simplifico demasiado, pero el problema es que ese es el concepto a final de cuentas, ¿sí? Entonces, nosotros queremos trasladar esas bases conceptuales hacia otra cosa. Principalmente ustedes lo van a entender mejor que yo. Yo voy a hablar un poco de lo que no soy especialista, ¿sí? Pero yo no puedo pensar conceptualmente que estoy hablando de un sistema de transmisión lineal cuando yo no encuentro, ¿sí?, una relación directamente proporcional al peso y al grado de cada uno de los factores que intervienen en la transmisión. Y eso está reportado desde hace muchos años en Singapur, varios trabajos de Perú, en Iquitos, y algunos trabajos en Brasil, ¿sí? Vean ustedes esto simplemente, ¿no? Esto es Acapulco. Ven, aquí tenemos los huevecillos, las oviposturas de mosquitos vigiladas con ovitrampas, y aquí tenemos los casos. En este ejemplo, del 2009, vemos que el incremento en la cantidad de mosquitos corresponde a un incremento después, 4 o 5 semanas después, aumentan los casos. Y esa es la relación que todo mundo festeja en el mundo. Sí, yo tengo un incremento de mosquitos, ¿sí? Y esa cantidad de mosquitos, mientras mayor sea la cantidad de mosquitos, mayor será el número de casos que yo tengo. Es decir, trata de establecerse una relación absolutamente lineal entre estos dos factores. Sin embargo, ¿qué pasa al siguiente año? Pues ahora resulta que cuando yo tengo el mayor número de casos es cuando tengo el menor número de mosquitos. Y entonces ya no hay una relación directamente proporcional entre estos dos factores, ¿sí? Por lo tanto, un problema de transmisión de transmisión para enfermedades transmitidas por vectores, y en el caso especial de las que transmite Aedes aegypti, no puede abordarse en todo el conjunto de preguntas que hay, a lo largo de todo ese camino de preguntas, no puede abordarse todos desde el punto de vista de un sistema lineal de transmisión. Tenemos que usar otras matemáticas, no podemos usar las mismas, ¿sí? En algún momento del análisis que se hace de la transmisión, tendremos que abordarlo de una manera diferente, no tan ortodoxa como normalmente se hace. La que sigue, Raúl, por favor, ¿sí? Igual, otro cuestionamiento muy importante, que viene también derivado de los programas de paludismo. Toda la fase preparatoria, antes de que arrancara el plan de erradicación del paludismo en el mundo, tuvo una fase que fue, entraron ingenieros, epidemiólogos, médicos, no sé, una gran cantidad un equipo de trabajo multidisciplinar muy interesante que se encargó de hacer un diagnóstico muy completo. Y en ese momento, en esos años, al inicio de los 50, el diagnóstico fue: el paludismo se transmite en la casa. Y entonces nos dieron a nosotros lo que llamaban en ese momento la doctrina palúdica, ¿sí?, o malárica, y que nos decían: bueno, los mosquitos que transmiten el paludismo solamente descansan de aquí abajo a 3 metros, no tienes que aplicar insecticida más arriba de 3 metros, el mosquito se alimenta dentro de la casa, entonces la transmisión se hace dentro de la casa. Algunos casos se infectan en el campo, había un buen conocimiento de cuántos casos se infectaban afuera, cuántos adentro, pero básicamente la transmisión era dentro del domicilio. Cuando yo trasplanto este modelo ahora a las enfermedades transmitidas por dengue, me llevo esa base conceptual. Yo digo, el dengue también se transmite dentro de la casa. Y todos nuestros programas de control están enfocados precisamente al trabajo en torno a los casos, pero a la residencia de los casos. Estas manchas que ven ustedes aquí, esta es un área urbana en la Ciudad de México, esto es enero, solamente nos faltó junio, pero durante estos 11 meses se ubicaron los casos, dónde viven los casos, se vio en los últimos 5 años cuáles eran las áreas que concentraban el mayor número de casos, es decir, la colonia Juárez, ¿sí?, cuántas veces en esos 5 años tuvo muchos casos, y lo que ustedes ven de colores más oscuros son esas áreas donde los casos estuvieron repetitivamente durante 5 años siendo concentrando una alta proporción del total. Y estos puntitos que se ven muy pequeños por acá, azules, son la identificación mensual de mosquitos infectados con virus del dengue, ¿sí? Entonces, aquí viene nuevamente el problema. Yo estoy pensando en una enfermedad que se transmite dentro de la casa, pero el problema es que los casos están en un lugar y los mosquitos infectados están en otro. ¿Cómo le hacen?
¿Cómo es que se transmite en la casa? Si en la casa de estos enfermos no hay mosquitos infectados. Entonces, con esto nosotros planteamos una duda razonable de que tal vez no todos los casos y tal vez muy poquitos casos sean transmitidos dentro de la vivienda y que tengamos un componente de transmisión extradomiciliario mucho más fuerte que el que estamos pensando y que tal vez nuestros modelos de control no hayan sido lo eficientes y lo efectivos que esperamos, precisamente porque estamos enfocando el control hacia un lugar donde tal vez no debería de dirigirse. Y entonces vean ustedes, aquí hay algunas áreas muy poquitas, aquí hay una sola positiva por acá, otra por aquí, pero solamente en marzo, que es el mes en el que más coincide la residencia de los casos con los mosquitos infectados, es solamente 1 de cada 4. O sea, el 75% de los casos se dan en áreas donde no hay mosquitos infectados. O sea, viven en áreas donde no hay mosquitos infectados. Y entonces aquí viene la pregunta que ustedes ya se han hecho y que nosotros venimos haciendo por primera vez desde 2004, ¿sí? ¿Cómo se ponen en contacto estos humanos que se enferman con esos mosquitos infectados que pueden estar muy retirados? Ya van a ver más adelante qué tan retirados pueden estar. Entonces, si nuestros programas conceptualmente parten de que la transmisión se hace dentro de la casa, ustedes en sus modelos predictivos van a tener errores muy serios, ¿sí? Tal vez hagan errores, modelos perfectos, pero no me van a servir a mí para solucionar nada en campo, porque yo en campo estoy viendo una realidad diferente. ¿Cómo se aborda? Eso ustedes me van a decir, yo ahí sí no sé, ¿sí? ¿Cuál es el mejor modelo? Ustedes tendrán que encargarse de eso. Pero lo que nosotros tenemos que decirles es que en campo observamos estas cosas. Conceptualmente también necesitamos, en epidemiología siempre tenemos que encontrar una relación plausible entre causa y efecto. Y la causa y el efecto para nosotros se establece cuando yo tengo un resultado después de haber aplicado una medida y entre el efecto, entre la aplicación de la medida y el efecto, está mediando un tiempo y un espacio que es plausible, ¿sí? Entonces, si yo hago una acción para controlar, para matar mosquitos adultos, yo tengo que ver el resultado a la siguiente semana, ¿sí? Pero si yo hago una acción para controlar larvas en criaderos productivos, entonces ese resultado yo lo voy a ver muchas semanas después, ¿sí? Voy a empezar a ver que disminuyan y voy a tener un control semanas después. Pero si yo meto un insecticida, insisto, para matar mosquitos adultos, eso lo veo al día siguiente. Si yo los mido al día siguiente, son menos de los que tenía un día antes de la aplicación. Esas relaciones plausibles son muy importantes en epidemiología y bueno, ustedes las conocen también. Entonces, cuando determinamos nosotros la tasa mínima de infección de mosquitos, es decir, cuántos mosquitos pueden estar, al menos cuántos mosquitos pueden estar infectados en cada 1000 mosquitos que existan en esa área, ¿sí? Yo tengo esta curva. Vean ustedes cómo enero, febrero, marzo y abril, las tasas de infección en mosquitos son muy altas. Y esta curva son los casos. Hay muy pocos casos aquí. Entonces volvemos a esta relación extraña en la que no hay una relación directamente proporcional entre altas tasas de mosquitos infectados y bajos casos, y muchos casos con tasas de infección viral bajas, ¿sí? Esto pensé que era un error, ya lo verificamos con la literatura y no. Esto se ha visto en Singapur. Básicamente, le comentaba al maestro Aguilar, desde los años 70 ellos trabajan con este tipo de cosas y tienen la misma observación. El asunto es que nosotros podemos ver esto 3 meses antes de que se presenten estos brotes, ¿sí? Singapur, por ejemplo, lo ve 6 a 8 semanas antes, es decir, 2 meses antes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto tal vez, si interviene en el modelaje, pudiera servirnos para anticiparnos no a la transmisión, porque si vemos un mosquito infectado ya hay transmisión. No nos estamos anticipando a la transmisión, pero sí nos estamos anticipando a los grandes brotes de estas enfermedades, ¿sí? Si es dengue, si es Chik o si es Zika, para nosotros en el control del vector es exactamente lo mismo. No es lo mismo en las implicaciones clínicas que tiene. Ustedes saben que hay una mayor gravedad, tasas muy altas, bueno, no muy altas, pero hay letalidad por dengue, y aunque por Zika la letalidad es menor, el impacto en malformaciones congénitas es mucho mayor. En fin, hay una gran implicación clínica, pero para nosotros el control va dirigido a un solo vector y tiene las mismas implicaciones, ¿de acuerdo?
Pero estas relaciones también no lineales nos complican mucho el control. Para nosotros, si podemos tener alguna manera de calcular que esto se replica, entonces nosotros podríamos confiar en estas determinaciones en mosquitos para trabajar de manera preventiva aquí y tratar de evitar esto. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, lo que sucede es que como nosotros no somos un área de investigación, nosotros somos quien aplica el control. Y lo que hacemos es que a lo largo de ese camino, aplicando el control, tomamos notas de algunas observaciones que son estas, algunas observaciones de campo. Y entonces, como no somos entes investigadores, tampoco tenemos un presupuesto para la investigación y de pronto se nos acabaron los reactivos para trabajar esto. Y entonces lo que hice fue capturar los mosquitos, guardarlos en crioconservación y observarlos cuando yo pudiera. El problema entonces es que yo ya no pude ver la relación entre detectar esto y hacer el control focalizado en esas áreas para ver qué pasaba. Nosotros partimos de la hipótesis de que controlando esto no va a aparecer esto. No pudimos demostrarlo porque no tuvimos los materiales para poder hacer las mediciones mensualmente, ¿sí? Las hicimos después. Un detalle nada más, en un artículo que estamos ahora, muy pronto lo vamos a sacar, es exactamente eso lo que determinamos. Exacto. O sea, está demostrado. Sí, hay consistencia. Con control, utilizando como control fumigación, abatización y descacharrización. Y cómo hay que utilizarlo precisamente para que esto sea un precursor y que eliminando el pico de los mosquitos infectados, cómo se va atenuando, cómo hay que mantenerlo, porque no es solo localizado en el tiempo, sino cómo manteniendo eso durante un periodo largo de tiempo se reducen las tasas de infección muchísimo. Así es, así es. Incluso en ese planteamiento hay problemas. Singapur es tal vez el país que mejor control de Aedes aegypti ha tenido en la historia, en el siglo pasado, ¿sí? Tal vez el mejor control que tenga Singapur. Singapur llegó a interrumpir la transmisión casi por 10 años, ¿sí? Hubo muy pocos casos y la mayoría eran importados, ¿sí? Pero Singapur tuvo después el brote más grande de su historia con la menor cantidad de mosquitos registrados en su historia. O sea, los índices larvarios más bajos reportados en toda su historia son los que le dieron el mayor brote en número de casos también de su historia. Entonces, tampoco tenemos esta oportunidad de decir, los entomólogos hoy platican cuando revisamos estas cosas, dicen, es que necesitamos establecer un umbral para la transmisión. Yo creo que ese umbral es como el dorado que buscaba Pizarro en Perú, ¿no? Yo creo que eso no existe, ¿sí? Es decir, debajo de 5 mosquitos no hay transmisión, arriba de 5 mosquitos hay transmisión. Eso a mí me cuesta mucho trabajo creerlo por este tipo de cosas que vemos en la historia. Sí, Raúl. Puede haber pocos mosquitos y brotes y grandes brotes de la... Claro que sí, claro que sí. Entonces quiere decir que esos pocos están picando mucho, ¿no? En teoría, esa es una de las explicaciones. ¿Puede haber entonces competencia entre ellos cuando son muchos por picar? Sí, sí, claro que sí. Pues eso puede ser una cosa. La otra es, acuérdense, los moscos están por un lado y los humanos por otro. Y como bien me decía el maestro en la mañana, espérame, pues eso no tiene ciencia, claro que no. Pues quien va a acercarse es el humano. El mosquito ahí está y el mosquito no se mueve más de 100, 200 metros. Entonces, no es precisamente esto. Sí son mosquitos que tienen una capacidad vectorial muy importante para poder mantener la transmisión con bajas poblaciones, pero son mosquitos que están en algún lugar clave donde yo tengo que ir forzosamente y yo tengo que exponerme ahí, por muchas razones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, si yo sigo conceptualmente pensando que la transmisión se hace dentro de la casa, voy a fallar. Miren, en el brote de Veracruz de 2004, solamente el 3.6% de las viviendas tenían más de un caso confirmado de dengue. Veracruz tiene 1.200.000 habitantes. Cancún tiene 1,5 millones, más o menos, 1,5 millones de habitantes, y en 2006 menos del 2% de las casas tuvieron más de un caso confirmado de dengue, ¿sí? En León, menos del 2%, igual que en Acapulco en 2009, menos del 2%. Es decir, ¿cómo explico yo que una enfermedad se transmite en la casa y solamente tenga un caso en promedio? ¿Sí?
por vivienda. O sea, si yo tengo sarampión en una familia, cuando yo era niño, no pregunten cuándo fue eso, pero fue hace más de 60 años, ¿sí? Cuando había un caso de sarampión en nuestra familia, se enfermaban todos, porque esa sí es una transmisión dentro de la vivienda y de persona a persona. Entonces, aquí no, aquí solamente tengo 1.1, menos de 2 por ciento de casas con más de un caso. Pero, este es el área urbana, pero si vemos el área rural, ven ustedes, ¿sí? Xilitla, por ejemplo, Cuernavaca, lo pongo ahí porque no es un área rural, pero si ustedes conocen Cuernavaca, la mayoría de ustedes seguramente lo conoce, si ustedes conocen Cuernavaca, tiene cañadas, subidas, bajadas, esa es una ciudad que tiene muchas características suburbanas o rurales en algunas de sus áreas. Y aunque esas cañadas estén separando complejos turísticos muy, muy bonitos y muy interesantes, hay condiciones que las rodean que podrían ser suburbanas o incluso rurales, ¿no? Por todo este ambiente campestre que hay en la ciudad. Pero vean, ahí más del 10% de las casas tendrían más de un caso. En Xilitla, que es una localidad pequeñita, allá metida en la sierra de San Luis Potosí, ¿sí? menos de 20,000 habitantes, más del 10% de las casas tenían más de un caso, ¿sí? En Huejutla, en la Huasteca, más del 10%. Es decir, el modelo, vean ustedes, ¿sí? o vamos, la representación, si no le decimos modelo, la representación de los casos, de la agrupación de casos en un área rural, vean lo concentrada que es comparada con la dispersión que hay en un área urbana. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la diferencia en los modelos de control que aplicamos para un brote urbano y un rural? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Pues no, porque no hay ninguna. Aplicamos el mismo modelo. Entonces no puede ser. ¿Sí? No puede ser. Tenemos que volver a que esa primera definición de la primera transparencia. El modelo de la enfermedad me tiene que decir cuál es el modelo del control. ¿De acuerdo? Nosotros ya lo hemos modificado, trabajamos de otra manera, pero mucho tiempo lo hicimos. ¿Sí? Por no pensar en este modelo de la enfermedad para tomar decisiones de control. Entonces, esto nos da todavía otro elemento más para una duda muy razonable de si realmente la transmisión o la proporción, la fracción de transmisión intradomiciliar es la más importante en las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti o no. La dispersión es en cuanto a individuos infectados Sí. detectados. Así es. Por casa. Sí, sí, sí. Oiga, una duda que tengo, y es confiable esto de decir cantidad de mosquitos infectados era muy baja, porque bueno, en la cantidad de humanos si hay un buen servicio de salud pública, bueno, a lo mejor se puede censar, pero con los mosquitos, ¿cómo hacen para detectar que hay muy poquitos infectados y una gran cantidad de individuos infectados? Yo creo más la de la gran cantidad, pero los mosquitos, ¿cómo le hacen? Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena porque lo primero es que cuando hace 3 o 4 administraciones hubo un cambio, precisamente en la administración, y entonces alguien llegó y dijo, vamos a cambiar esto porque el modelo de vigilancia entomológica de México no sirve. ¿Sí? Y entonces yo pegué un brinco de mi asiento y dije, a ver, momento, no es que no sirva, es que no tenemos sistema de vigilancia entomológica. ¿Por qué? Porque lo que pensábamos que era un sistema de vigilancia entomológica era simplemente, si yo iba a aplicar un larvicida, yo iba a esa colonia, medía cuántas casas había con larvas de Aedes aegypti, aplicaba mi larvicida y luego regresaba yo a ver cuántos habían muerto y a ver si había limpiado las casas. Y entonces decía yo, mi índice de caza con larvas o con pupas bajó del 20% a menos del 2%, que era lo que nosotros marcábamos como parámetro de control. ¿Sí? Pero eso no es un modelo, no es un sistema de vigilancia. Eso es una medición antes y después de una intervención, nada más. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos nosotros fue establecer un sistema que fuera realmente un sistema que cumpliera con todos los requisitos de un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, hoy, ese modelo de vigilancia en mosquitos, ese sistema,
de Ovitrampas y después el de entomovirología, ¿sí? Cumple con todos los requisitos de un sistema de vigilancia epidemiológica. Es decir, tiene estaciones fijas de captura, ¿sí? El tamaño de la muestra está determinado estadísticamente por un software al que yo le pido que me dé el 4% de bloques de manzanas y me lo selecciona al azar, ¿sí? Si hay algunos espacios muy grandes que queden vacíos porque el mapa no está actualizado, yo los relleno para que no haya problema con esos espacios, ¿sí? Entonces, tiene un marco muestral, ese marco muestral está hecho para hacer el 4% de las manzanas. ¿Por qué? Porque si yo pienso en que el radio de dispersión de una Aedes aegypti mínimo es de 100 metros y máximo de 200, si ustedes hacen el ejercicio, hagan una cuadrícula de 100 cuadritos 10 por 10 y van a ver que poniendo solamente 4 manzanas equidistantes, pueden mostrar ustedes las 100, ¿sí? Pensando en esos círculos, en esa radio, de ese diámetro de radio de 200 metros, ¿sí? Entonces, tiene una base teórica, biológica, de por qué hacerlo así, ese 4%, tiene estaciones fijas de captura. Esos mapas que ustedes vieron de enero, febrero, hasta diciembre, son exactamente los mismos lugares muestreados siempre, ¿sí? Es el mismo método de colecta, el mismo método de conservación de las muestras, el mismo método de transporte, el mismo método de registro, el mismo método de análisis en el laboratorio y de reporte. Entonces, nuestro sistema de vigilancia, tanto de ovitrampas como el de mosquitos infectados con virus, cumple con los requisitos mínimos de un sistema de vigilancia epidemiológica. Por eso le podemos decir que los muestreos son suficientes para estimar. Si la pregunta me la hace a mí como controlador para seleccionar áreas de riesgo, yo le digo que esto cumple con todas mis necesidades. Si usted se lo pregunta a una bióloga, le dice, no, espérame, porque su primera pregunta fue, ¿hay errores en la medición de la cantidad de infectados? Y la bióloga va a decir, y hay muchos artículos escritos, donde dice que la tasa mínima de infección viral tiene muchos errores a la hora de medirse. Entonces, para mí, como controlador, necesito identificar cuáles son los parches en la ciudad donde hay mosquitos infectados. Mi unidad de análisis es la manzana, el bloque. No necesito más. Pero el biólogo no se conforma con eso. El biólogo quiere saber si la cantidad de mosquitos infectados, ¿sí?, es igual a la cantidad de mosquitos infectantes, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que un mosquito esté infectado y otra cosa es que ese mosquito infectado pueda transmitir, ¿sí? Entonces el biólogo me va a decir, no, espérame, ese método no es el más sensible o el más específico para medir exactamente esto, y tiene razón también. Entonces aquí la pregunta se le debe responder de acuerdo a quién la hace y para qué la hace. Para nosotros, con identificar los parches que son positivos, adelante. Para las biólogas, o los entomólogos, tendrán que hacer otra serie de cosas, porque lo que ellos quieren determinar es si este modelo o este sistema que yo tengo, ¿sí?, captura exactamente la cantidad de mosquitos que hay infectados en el área. Yo no quiero saber eso, ¿sí? Yo no quiero saber eso, yo simplemente quiero saber dónde están los parches de mosquitos infectados, ¿sí? Entonces, depende quién haga la pregunta, será la respuesta. La que sigue, Raúl, por favor. Bueno, y empezamos a combinar. Tú me hablabas, usted me hablaba, doctor Aguilar, de Rogelio Danis. Con Rogelio Danis estuvimos trabajando desde 2008 y decíamos, bueno, la información que nosotros tenemos disponible en este momento es suficiente, y veíamos que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica nos hace clústeres con todos los casos probables y los casos confirmados, va haciendo clústeres que nos indican, en este caso nos indican dónde vive el paciente, confirmado o descartado, pero dónde vive. Y entonces, si partimos desde la base conceptual de que el dengue se transmite en la casa, pues entonces las medidas de control yo tengo que hacerlas en los lugares donde se concentra la residencia del mayor número de casos, ¿cierto? Pero como nosotros estamos explorando otra posibilidad, entonces lo que hicimos fue decirle a Rogelio, a ver, dame un esquema o dame un modelo estadístico, un software, nuestro no fue un modelo, es un software nada más, que me agrupe de manera diferente los casos, no solamente por la proximidad de la residencia, sino que tenga alguna relación plausible epidemiológicamente. Y entonces SADScan hace estos clústeres, pero los asocia
por los periodos de incubación son muy semejantes entre cada uno de los casos, aparte de la cercanía, ¿sí? Y haciendo estos clústeres con SAT-SCAN, identificamos estas 5 áreas como las áreas de mayor concentración de riesgo, ¿sí? Porque ahí obtiene riesgo relativo. Eso lo hicimos en 2008. Para 2009 volvimos a repetimos el modelo, y entonces validamos 3 de las 5 áreas. Un año después, 3 persistían, solamente organizando la información. Nada más organizando de manera diferente la información, nos focalizaba en esas 3 áreas, ¿sí? Un año después, repetí el estudio que se hizo, el primer estudio que trabajamos de esto, de movilidad de población, fue en Cancún, en 2005, y fue con datos de la movilidad de la población de casos de 2004, el estudio se hizo en 2005. Para ser muy rápido, lo único que hicimos fue un cuestionario donde yo le preguntaba a Raúl a qué hora se levantaba y cada hora dónde estaba. La respuesta tenía que ser la colonia dentro de Acapulco, la colonia donde estaba él cada hora. Entonces, ¿dónde estaba a las 6 de la mañana, a las 7, 8, hasta las 10 de la noche que él regresaba a su casa? Todo eso, lo único que hicimos fue concatenarlo, ver cuáles eran las colonias más visitadas por los casos, cuáles eran las colonias más visitadas por los controles. Los controles, en ese tiempo, los controles eran personas que vivían en la misma vivienda de Raúl, que era caso confirmado, y esas personas habían sido negativas por laboratorio, pero además vivían en el mismo domicilio, ¿sí? Y entonces este estudio de casos y controles muy sencillo nos determinó 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de riesgo. Es decir, ir a estos puntos le conferían un OR más alto, una probabilidad de enfermar por dengue más alto, que si no iba yo para allá. Pero, curiosamente, esto no coincide con Ciudad Renacimiento. Los que conozcan Acapulco, bueno, el área no muy bonita de Acapulco, ven que Ciudad Renacimiento es un área densamente poblada donde está el mayor número de casos de dengue, ¿sí? Bueno, curiosamente, estas áreas, ninguna de ellas es Ciudad Renacimiento. Es decir, las áreas con el mayor número de casos no son las áreas donde exponerse ahí significaba un riesgo para enfermarse. ¿Qué quiere decir? Pues que la acumulación de casos en esa colonia, ¿sí?, es simplemente por residencia, pero esas personas se están infectando en otro lado. No es Renacimiento el problema. El problema son otras áreas que no tenemos identificadas o no teníamos identificadas en ese momento, ¿sí? Bueno, esto fue con dinámica de casos, dinámica de población, y vimos esto. Aquí, vean ustedes, estas líneas tan largas son desplazamientos que un caso confirmado por laboratorio podía ser hasta de 25 kilómetros. De donde yo vivo, me muevo diariamente hasta 25 kilómetros de distancia. Un caso, ¿sí? El mínimo era 1,5 kilómetros. El máximo, 5 kilómetros. El máximo, 25 kilómetros de movilidad. Dentro de Acapulco, yo me podía mover hasta 25 kilómetros de distancia de donde yo vivía. Y esto es lo que está graficado aquí. Pero, moviéndome así, yo me concentraba mis visitas en estos puntos. Si ustedes ven, estos 2 puntos están validados. Está validado este otro punto, nada más que aquí no se ve, la curva está hasta acá abajo, ¿no? Aquí, este punto se valida y se valida este otro de arriba. Una pregunta. Sí. Y eso no me atrevería a decir que es equivalente, pero no está muy relacionado con que ahí es donde están los criaderos de mosquitos. Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de esto con la entomología? Entonces, vean ustedes cómo se validan prácticamente 4 de estos 5 puntos, se validan con la movilidad. Entonces, yo ya tengo un modelo estadístico que me determina unas áreas donde probablemente se esté infectando las personas. Ese se repite al siguiente año. Tengo una segunda forma de seleccionar esas áreas prioritarias que me valida prácticamente las 5 del primer año. Y después, en el 17, con la entrada allá a raíz de Zika, volvimos a hacer entomovirología y vean ustedes, estas 2 áreas siguen validándose, estas dos, ¿sí? Esta y esta. Es decir, empleando 3 formas diferentes
para seleccionar áreas donde podría estar generándose la transmisión, ¿sí? Seleccionando 3 esquemas diferentes, yo valido por lo menos 3 o 4 de las mismas áreas por diferentes métodos, ¿sí? Es decir, yo podría estar tal vez hablando de que exponerme a esas áreas, ¿sí?, son las peligrosas realmente para la transmisión y que la transmisión no se da en todo Acapulco, aunque hay casos en todo Acapulco, como vieron en el mapa de Cancún, ¿sí? Del pueblo de Cancún. La zona turística no está afectada, no está tocada, nunca ha sido afectada, pero esto estamos hablando del pueblo, ¿sí? Eso es importante aclararlo, y al igual que con Acapulco, ¿sí? La zona turística no está afectada. Ustedes ven aquí la costera, no tiene absolutamente ningún problema en ese sentido. Pero entonces, hay otra cosa más interesante todavía, que no sé si ustedes ya la vieron, pero nosotros actualmente invertimos para hacer biología molecular en mosquitos y detectar los virus. Eso cuesta y no es muy barato, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros pudiéramos validar este trabajo que se hizo en Acapulco, lo pudiéramos validar en otras cuantas localidades de nuestro país, ¿qué es lo que pasaría? Que simplemente organizando la información de una manera diferente, yo tendría los mismos resultados que gastando dinero en hacer biología molecular. Entonces le decía yo al doctor que yo he hecho solamente 3 cosas en mi vida. Una, aumentar la eficiencia y eliminar las muertes por picadura de alacrán en Nayarit. La otra, reducir el costo del tratamiento de pacientes con leishmania, con un esquema de tratamiento diferente. Y esta me gustaría que fuera la tercera cosa, hacer un programa muy eficiente. Entonces, tal vez ni siquiera sea necesario gastar en biología molecular, simplemente organizar la información mejor y tendríamos casi los mismos resultados, ¿sí? Esto ustedes tienen que ayudarnos, porque esto es lo que yo veo en campo, pero ¿cómo podrían ustedes ayudarnos, modelar y poder comprobar esto, ¿no? Pero de todas maneras, la variedad de serotipos, eso sí va a influir, y eso no lo detecto ahí. O sea, aquí detecto, que puede ser que detecte las zonas que más están influyendo en que la gente se infecte, pero ahora va a tener dengue hemorrágico, ¿no? Eso ya es otro rollo. Sí, que también pero podría ponerse como en esa línea de trabajo. de acuerdo, doctor, pero hay una cosa. Los ciclos de transmisión en México son, hay brotes cada 2 o 3 años, pequeños brotes, pero realmente los grandes brotes en el país son cada 8 a 10 años, ¿sí? ¿Cuántos años hay del 8 al 17? ¿Tenemos cuántos años ahí? ¿9? ¿Cuántos años son? 9 años. En 9 años, los puntos son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que las áreas, nosotros manejamos 2 conceptos en transmisión de enfermedades por vector, receptividad y vulnerabilidad. Un área es receptiva cuando tiene el vector y tiene un vector, pero además el vector es eficiente y transmite. Es un área receptiva. Pero además es un área, hay vulnerabilidad porque esa área que es receptiva puede también ser vulnerada por movimientos de la población. Es decir, la población al interior de la ciudad o entre ciudades puede ir de un lugar que está infectado a un lugar que no está infectado. Entonces, a lo largo de casi 10 años, en Acapulco, 4, 5 áreas tienen las mismas condiciones de receptividad y de vulnerabilidad. Y a lo largo de esos 10 años ya pasó dengue 2, 3, dengue 1, dengue 2, dengue 3. Muy pocos casos de dengue 3, pero ya pasaron los brotes. Y sin embargo, estos puntos no se movieron. ¿Sí? Es decir, las condiciones para que se transmita ahí no las hemos modificado nosotros, ¿sí? Ni las hemos modificado en cuanto a eliminar un tipo de criaderos u otro. No, la población se sigue moviendo igual. Lo que hemos hecho realmente ha modificado muy poco la dinámica de transmisión de esas localidades. Lo que hicimos los últimos 5 años fue bajar la transmisión y eso se fue para abajo durante 5 años, ¿sí? Pero solamente fue la magnitud de la enfermedad. Sin embargo, los puntos siguen siendo exactamente los mismos. Eso sería una cosa que tendríamos que analizar con más cuidado. ¿Sí? No, yo lo que me refiero a que en esos puntos empiecen a aparecer otros serotipos que no. Claro que sí. Y entonces, ¿cómo detecto eso? Porque eso sí no lo puedo detectar con este análisis. Eso a lo mejor se puede. Digo que sería una línea de trabajo también incorporar no solo la existencia de los puntos, la localización de los puntos,
sino además identificarlo con los serotipos. Eso sería interesante. La identificación aquí de estos mosquitos infectados está por serotipos. O sea, yo le puedo decir aquí, le podemos decir el mosquito estaba infectado con 1, 2, 3 o 4. Pero además si estaba infectado con dengue y con zika, o con dengue y con chik, o con los 3. Todo eso lo podemos decir, tenemos los datos para esto. De hecho, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, hace este trabajo con 8 virus. O sea, aparte de los 4 de dengue, está chik, está zika, está fiebre amarilla, está mayaro, está oropuche, hay varios, fiebre amarilla sí dije también. Entonces se puede decir eso aquí, ¿de acuerdo? Ok, la que sigue, por favor, si no voy a pasar todo el día. Esto es el mismo trabajo de dinámica de población en otro lugar, este fue en Veracruz, Boca del Río, y ven ustedes cómo se identifican también 3 nodos. Esto no lo puedo comparar con otra cosa porque es la primera vez que lo hacemos en esta parte del Golfo de México, pero ir a esta colonia que está muy cerca de los muelles les da un 5.26 veces más riesgo, más probabilidades de enfermarse por dengue que si no van para allá. Ir a esta, dos veces, ir a esta 3 veces más probabilidad de enfermarse. ¿Cuáles son? ¿Sí? Flores Magón, Coyoles y Virginia. ¿Sí? Entonces, estas áreas podrían ser de riesgo. Ahora vean cómo se mueven los casos y cómo se mueven los controles. Estos son los negativos. O sea, los que son negativos no se mueven hacia el norte de la ciudad. Los que son positivos se mueven mucho hacia el norte de la ciudad. ¿Sí? O vienen del norte de la ciudad para enfermarse. Y la mayor cantidad de casos está aquí en el centro. ¿Y saben cuál es el OR del centro? 0.8. Es decir, ir al centro protege en 20% para que no me enferme yo de dengue. Sin embargo, es donde está el mayor número de casos. Y si partimos conceptualmente de esa idea de transmisión intradomiciliar, el 80% de mis esfuerzos tienen que estar dirigidos al centro, cuando ni tengo mosquitos infectados, ni tengo, por movilidad, exposición a un riesgo. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo va todo esto. Cuando presentamos esto, siempre dice, oiga, ¿y por qué sigue México con dengue? No, si ya sabe todo eso. El problema es que no tenemos todavía el 100% de evidencias o la evidencia suficiente para poder hacerlo. Sería irresponsable en este momento yo cambiar todo, porque tengo que validar muchos de estos datos todavía, ¿no? Tenemos que validarlos. La que sigue, Raúl. La segunda parte es estratificación. Con todo eso que ustedes han visto, eso viene de 2004 para acá. Nosotros hemos intentado en el mismo periodo, de 2004 al 2012, muchas maneras de estratificar el riesgo. ¿Sí? La mayor parte de ellas tienen que ver con el enfoque clásico de transmisión dentro del domicilio. Y entonces eso podría explicar por qué no tenemos un impacto fuerte en prevención y en control. Por ejemplo, en el 2004 hacíamos estos clústeres donde teníamos el mayor número de casos de dengue hemorrágico. En ese tiempo se decía hemorrágico, ahora es grave. ¿Sí? ¿Y por qué dengue hemorrágico? Porque el dengue hemorrágico, para que se manifieste clínicamente, requiere generalmente de una primera infección. Y el dengue hemorrágico se da en una segunda infección. Y entonces decíamos, bueno, si esta persona ya se expuso 2 veces a lo mismo, quiere decir que su casa tiene algo. Y entonces seleccionábamos alrededor de las viviendas y hacíamos estas amibas y ahí aplicábamos las acciones de control. No nos funcionó mucho, nos tardábamos 5 meses en controlar un brote. Hoy, cuando entramos a controlar un brote a las 2 semanas, tenemos caída de los indicadores entomológicos y epidemiológicos. Es decir, hoy epidemiológicamente podemos demostrar que el brote se cae por lo que hacemos. Pero cuando se tarda 5 meses, pues es que el brote ya iba para abajo, o sea, es lo que tenía que tardarse, y es su evolución natural, nada más, ¿no? Tratamos de ver cómo se movían las colonias independientemente, pero no veíamos todavía no teníamos todavía esa idea sistémica de conectar la movilidad de estos con estos, sino veíamos los movimientos locales, tratamos de interpretar esos movimientos locales. Después dijimos, no, vámonos sobre el dengue grave, o sea, los hospitalizados. Hicimos zonas también donde solo trabajábamos hospitalizados y no teníamos el impacto que esperábamos en evitar defunciones ni nada de esto, ¿no? O sea, los brotes tenían un control, sí tenían un control, pero el control era tan variable en tiempo que era muy difícil que lo pudiéramos asociar con nuestras acciones de control.
Vimos muchas cosas de focalizados hasta que comenzamos a trabajar ya con tasas de ataque para cada uno de los sectores y entonces veíamos que aquí la semana 36, para la semana 47 teníamos ya control del brote, aquí había alta transmisión, después ya no teníamos transmisión, prácticamente la habíamos parado. Después pasamos a modificar nuestras acciones de control y teníamos esto, ¿sí? Brotes que ya no se tardaban 5 meses, sino que a las 2 semanas de haber terminado la primera nebulización general del área, el índice de muestras de laboratorio positivas en humanos se caía. Los casos confirmados se caían, los casos probables se caían. Y las densidades de mosquitos, no 2 semanas, 1 semana después de haber terminado, se iban para abajo. Y entonces esto, hasta aquí ya pudimos nosotros relacionar, ahora sí, nuestras medidas de control con el impacto en el control del brote, ¿sí? Antes era muy complicado todavía. La que sigue. Entonces, estratificamos de muchas maneras. Hoy lo que tenemos es una vigilancia integrada de arbovirosis. Todo esto ya está incluido en una plataforma de información que nos da datos y nos da indicadores. Todo esto ya está sistematizado en una plataforma que estamos en este momento tratando de conectar con epidemiología para terminar de hacer el último link. ¿No es de acceso público esa plataforma? No. Este es el registro oficial de casos, pero no puede ser de acceso público porque tiene registro incluso de cada trabajador. En esa plataforma nosotros podemos saber quién hizo la acción en la calle Juárez, número 20, el día 15 de marzo. ¿Sí? Lo tenemos identificado por el RFC de cada uno de los trabajadores, sabemos productividad, rendimiento, etcétera. Entonces, es fundamental para poder... Claro que sí, pero tenemos acceso a tableros que nos dan ya el concentrado de estos datos, ¿no? Entonces, hoy con esta vigilancia vemos epidemiológicamente la dinámica de transmisión, clínicamente el espectro de clínico, o sea, cuántos son. El espectro clínico es una manera de clasificar la gravedad de los casos o las manifestaciones clínicas de los casos de cualquier enfermedad. Entonces, cualquier enfermedad tiene casos asintomáticos, tiene casos leves, tiene casos moderados, tiene casos graves y tiene muertes. A eso nos referimos con el espectro de clínico, ¿sí? En virología lo vemos en casos y en vectores, vemos la vivienda, el clima, la distribución del vector, la densidad poblacional, la resistencia a insecticidas, e incluso en las acciones de control vemos lo que hace la institución y lo que hace la comunidad. ¿Sí? Todo esto ya lo tenemos para estar haciendo cruces de información. Y estratificamos, si vamos a nivel municipal, como platicamos por la mañana, estratificamos por incidencia, casos nuevos. Si vamos a nivel de una localidad prioritaria, las clasificamos por incidencia también. Pero si vamos a tratar de estratificar al interior de una localidad, entonces tenemos que irnos al foco ya, que son esos circulitos que están marcados para Veracruz, para Acapulco y que se marcaron en algún momento también para Cancún. ¿Sí? Y en esos focos vemos el vector que está infectado, cómo se expone la población y determinamos lo que podrían ser áreas de transmisión. Ese es conceptualmente lo que hacemos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Perdón, ¿y la información está ya integrada? ¿Qué trae de todo eso? Todo lo que está viendo ahí está puesto ya en una plataforma de información. Todo eso ya lo tenemos. Sí, pero en la detallada o en el resumen ese que dice que se tiene... En la detallada, o sea, los resúmenes, los reportadores vienen de esos datos. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Pero vamos, ninguno de estos dos datos son públicos. A ninguno de No. Y los resúmenes también. No. Lo único que tenemos público son la publicación semanal de boletines. Entonces hay un boletín de alerta temprana que sí tenemos, está en internet, está el boletín de epidemiología que puede consultar cualquiera de nosotros, también está en internet y ahí vemos cada semana qué va pasando, ¿no? Y si fuera necesario esto para la moderación y todo eso, ¿habría manera, mediante algún convenio o algo así, tener acceso? Tenemos que establecer convenios y no solamente con Senaprece. La Dirección General de Epidemiología es prácticamente quien administra los datos de casos. Nosotros administramos la parte de control. Estamos tratando en este momento las dos direcciones generales de hacer el link entre esas dos plataformas para tener ya esa información, esa vigilancia integrada, tenerla ya es integrada porque considera todos los elementos, pero nos falta todavía ese link para que en automático se generen. Hay muchas cosas, por ejemplo, esto de vigilancia ambiental, esto comenzó con un proyecto de 20 localidades, hoy están en las 137 localidades que nos dan el 60% de los casos, pero las 20 localidades comenzamos comprando una estación meteorológica para cada una y tomar los datos.
Hoy en automático los datos se bajan de los satélites de NORAD de Estados Unidos y de México, ¿sí? Y eso se baja en automático. Entonces, hoy ya el epidemiólogo no tiene que estar bajando y poniendo a mano las cosas, sino que esto ya sale automáticamente en nuestras plataformas, ¿sí? Eso es la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque de acuerdo al modelo de vigilancia integrada, la información que tenemos tiene que manejarse de manera diferente. Hoy sabemos, por ejemplo, del virus, sabemos qué serotipos hay, cuál es más patógeno, virulento y cuándo circuló. Eso es lo que normalmente manejamos, pero nosotros necesitamos pasar de las definiciones a la conceptualización de estas cosas. Entonces, estas definiciones de serotipos, de virulencia y de antecedentes de circulación tienen que pasar a analizarse ahora como las condiciones, por ejemplo, que permiten la introducción de un serotipo y no del otro, ¿sí? ¿Qué condiciones o cuál es el proceso de adecuación ecológica para que un serotipo se presente en un área? Si recuerdan los gráficos de virus contra casos, 3 meses antes yo tengo virus. ¿Por qué ecológicamente yo tengo virus y no tengo casos clínicamente detectables todavía? Entonces, estas son las cosas que cuando conceptualizas son mucho más que lo que hoy tenemos. Es decir, con esto no podemos hacer las definiciones que queremos y no podríamos modelar con estos datos nada más. Necesitamos ver muchas de estas otras cosas. ¿Se ha detectado coexistencia de más de 2? O sea, Claro que sí. Más de 2 serotipos de dengue, además más de 2 serotipos más dengue, perdón, más chica o más zika. O sea, eso no es ¿Y se ha estudiado cómo, o sea, habiendo coexistencia, cómo se manifiesta eso en la infectación en humanos? Sí. O sea, ¿cuál es prioritario, cuál no? Actualmente hay una teoría, cuando comenzamos en los 90 con el problema de virus del oeste del Nilo, teníamos mucho temor de que entrara, invadiera todo el país, porque en todo el país tenemos litorales, pantanos, en fin, aves migratorias y demás. El virus del oeste del Nilo nos dio casos aislados y nunca nos dio un brote, jamás. Pero pasando el río Bravo, hay brotes tremendos de virus del oeste del Nilo, hubo brotes fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? En teoría, el virus del dengue, la inmunidad contra el virus del dengue, da inmunidad cruzada con el de oeste del Nilo, y entonces nosotros estábamos, como teníamos una circulación muy amplia de virus del dengue, estábamos, entre comillas, protegidos para la circulación de oeste del Nilo por dengue. Ahora, la teoría es igual. Hoy no estamos teniendo en las mismas áreas grandes brotes de dengue con grandes brotes de Zika, porque aparentemente hay una interrelación ahí que está dificultando esto. Pero además, Zika podría estar en este momento funcionando como primo infección de dengue. Y entonces alguien que nunca tuvo dengue, ¿sí?, cuando tiene Zika y después se enferma de dengue, se puede comportar como un dengue grave, antes se decía dengue hemorrágico, ¿sí?, como si hubiera tenido 2 veces dengue, cuando en realidad tuvo una, y ahora Zika puede actuar de esa manera. Entonces, todas esas interacciones, sí, los virólogos y los clínicos las tienen identificadas. Pero es que es mucha información. Es demasiado. Nos haría falta tener algo concentrado de esa información para poder incluirla en la modelación, porque eso es fundamental. Sí. Sí, esa aquí nosotros no la van a encontrar, no tenemos estudios de ese tipo, no le estamos haciendo. Esto que yo hablamos son referencias de literatura nada más, pero no tenemos. Hay algunos trabajos que está haciendo el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico, está trabajando sobre esto. Epidemiología tiene algunos estudios también sobre gravedad de algunos serotipos, en fin, pero están limitados un poquito en ese sentido. Y entonces, bueno, para los vectores, no solamente ver cuáles son los vectores, la abundancia, la distribución, sino las relaciones no lineales que hay con otros factores, como ya lo vieron ustedes en los gráficos, los patrones temporales de vector, virus, vector hospedero, la distribución y las tasas de infección viral diferenciadas, en fin, hay que conceptualizar todo esto a este tipo de cosas para poder avanzar un poquito más en el conocimiento de esta dinámica de transmisión. ¿Cómo estratificamos? Bueno, hoy tenemos una capa de información con casos. Pues aquí estos son casos confirmados, pero pueden ser casos probables también, ¿sí? ¿Por qué ya no usamos de manera prioritaria los casos probables? Antes pensábamos
que si nosotros íbamos a trabajar una localidad, cuando nos reportaban el caso probable, antes de que se confirmara, ¿sí?, íbamos a anticiparnos a la transmisión. El problema con la transmisión intradomiciliar es que, bueno, ya vimos que tal vez no sea la principal, pero además, en México, solo el 35% de los casos probables son en realidad casos de dengue, ¿sí? El otro 65% de casos probables no son dengue, ni son otra arbovirosis. Quiere decir que si nosotros continuáramos trabajando en el control de todos los casos probables, estaríamos trabajando con una eficiencia del 35%. Yo estaría gastando 65 pesos de más cada que entrara a trabajar una localidad, gratis, porque no era una enfermedad transmitida por vector, ¿sí? Y eso no es privativo de México, esto es en todo el mundo. La eficiencia diagnóstica del clínico es más o menos de ese 35-40%. Y aquí habría que incluirle el 80% de los asintomáticos también para tener... En el caso de Zika, sí, pero si lo va a ver usted como casos, pero la manera como estratificamos es una capa con casos, una capa con condiciones de vivienda. Estas zonas que ven ustedes con rayitas rojas son áreas de esa población donde la vivienda tiene humedad, tiene muy buena temperatura, hay un patio que está sombreado, hay mucha vegetación, hay varios lugares para sitios de criadero, en fin. Esta inspección que hacen los trabajadores de vectores dicen que en toda esta zona norte y y al occidente de esta localidad tenemos mejores condiciones para la proliferación del vector que en estas otras. ¿El problema cuál es? Que los casos están en las áreas donde las condiciones son peores. ¿Por qué? Alguna vez podríamos saber qué. ¿Los casos o donde se originan los casos? Donde se originan los casos, ¿sí? La otra parte es ver, bueno, aquí ya, perdón, pero a la hora de pasarlo de Maca a la otra, se me desconfigura el asunto. Pero bueno, aquí esta es la misma zona y estos gráficos son nada más para demostrar, estos son gráficos de entomología. Entonces, hay áreas donde tenemos muy pocos mosquitos y muchos casos, ¿sí? Y otros donde tenemos muchos mosquitos y no tenemos casos, ¿sí? Entonces, hay que explicarse toda esta cosa. Pero estratificamos donde hay casos, donde son mejores las condiciones de vivienda, donde hay presencia del vector, donde ese vector no solo está presente, sino que está infectado, ¿sí? Y además, estas áreas infectadas tienen que ser plausiblemente seleccionadas con las áreas donde se está exponiendo la población, ¿sí? Esta encuesta es solamente del segundo semestre. Y este gráfico es de marzo, entonces aquí no vamos a ver las mismas áreas, aunque sí se marca esta y esta otra, esta falta, y esta es la principal, pero esta es en marzo, ¿sí? Y esta encuesta fue del segundo semestre, ¿de acuerdo? Pero esto lo puse para que vean ustedes las capas de información que en este momento estamos usando para ir traslapando y a final de cuentas quedarnos con la óptica de 3, 4, 5, no sé cuántas áreas donde podríamos estar teniendo la transmisión, ¿sí? Y al final de cuentas, ya para terminar, el control, ¿sí? El control de las arbovirosis y el impacto de las acciones focalizadas. Miren, este es un ejemplo, con eso voy a cerrar, este es un ejemplo de Acapulco, ¿sí? Aquí tienen toda la zona habitacional, digo, la zona turística está acá y aquí no hay casitos, pero estos son los puntos que se muestrearon con entomovirología. Cada mes se estuvieron muestreando. Toda la zona habitacional y la turística también está muestreada, ¿de acuerdo? Muestreamos de 6.325 bloques, 253. La que sigue, en el mes de enero encontramos positivos, 7 manzanas, o sea, 7 puntos de estos son positivos a dengue y 4 a Zika, ¿sí? Lo que hicimos es que una semana después de haber tenido el diagnóstico, hicimos el control alrededor de estas áreas que fueron positivas a los mosquitos, ¿sí? ¿Qué pasó para el siguiente mes cuando lo fuimos a medir? Otra vez en los mismos puntos, la que sigue, Raúl. Ninguna área, o sea, todo Acapulco estaba limpio en mosquitos de virus del dengue, de Zika y de Chick. Solamente trabajando las áreas que fueron positivas, ¿sí? Se negativizó totalmente el puerto. Entonces,
falta mucho, o sea, falta todavía este año y el que viene para que podamos validar. Este año validamos esto en los otros 2 puntos de centinela que tenemos, en la frontera y en el Golfo de México, y si esto se puede validar, entonces tendríamos como resultado esto en Acapulco, ¿sí? Los resultados de Acapulco sugieren que la transmisión en esa ciudad fue controlada por lo menos por un mes, porque se eliminó la positividad de todos los mosquitos, ¿sí? Se logró reduciendo significativamente los gastos de operación. O sea, si yo comparo el dinero que iba a gastar trabajando los 161 casos probables, yo tendría que ir al domicilio de esos 161 casos probables y trabajar el domicilio y los que están alrededor. El gasto que significaba eso, comparado con el gasto de los 11 focos que trabajé, fue solamente del 6.8%. O sea, me ahorré 93 de cada 100 pesos que me gasto normalmente. Es una golondrina, no digo que sea el verano, pero es bastante alentador ver este tipo de cosas, ¿no? Porque podemos llegar a tener un programa súper eficiente si esto fuera cierto. Hay que validarlo, ¿sí? Tenemos mucha confianza porque tenemos mucho tiempo trabajando en esto, de que por ahí puede ir la cosa. Y tal vez no me ahorre el 90%, pero vamos, si tuviéramos una economía del 50, del 40%, eso me permitiría a mí doblar la cobertura en el país. Yo podía trabajar no las 137 localidades prioritarias hoy, podía trabajar 300, ¿sí? Entonces, para allá va nuestro programa, para allá trabajado, es una línea de trabajo que nos cuesta mucho trabajo, le decía yo al doctor Fraglar, porque no somos investigadores. Nosotros tomamos estos datos de campo, los procesamos, los interpretamos, los aplicamos y vamos sí es cierto, con muchos errores, porque es el ensayo y el error, pero vamos avanzando en algunas de estas cosas, ¿no? Por eso, platicar con ustedes es algo que nos interesa bastante, porque, entre otras cosas, es de las pocas veces, si no la primera, que yo veo en un artículo, donde las preguntas que ustedes se hacen son preguntas que venimos nosotros repitiendo desde 2004, y son las mismas. Entonces, para nosotros eso es muy alentador, saber que ahora alguien que se dedica específicamente a esto se está preguntando lo mismo y nos puede ayudar a resolver este asunto. Entonces, si nosotros logramos tener esta eficiencia, pues estaríamos para adelante. Si ustedes me dan 2 minutos nada más. Miren, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, muy especial en el año 2000, después de que se hizo un arduo ejercicio epidemiológico que permitió concretar en México la teoría de la casa palúdica, ¿sí? Y el esquema de focalización para el control. Nos hemos venido planteando con diferentes equipos de trabajo una serie de cuestionamientos derivados de observaciones de campo respecto al dengue, convencidos de que en la medida que mejoremos el conocimiento de su dinámica de transmisión y por lo tanto del modelo de la enfermedad, mejoraremos también el modelo de control y tal vez el de prevención. La interrogante central, como lo vemos nosotros, radica en la posibilidad de poder replantearnos el problema de la transmisión del dengue, considerando que el momento de transmisión se da en ciertas dimensiones sociales, temporales y espaciales y de sus relaciones que son variables. En cada uno de los casos que se estudien no hay 2 brotes iguales y que aun cuando no podemos en este momento definirlos, necesariamente van a existir sitios donde la transmisión del dengue se genera, ahora de las arbovirosis, ¿no? Otros sitios donde se amplifica localmente, otros a partir de donde se dispersa y algunos puntos que podrían participar de las 3 funciones, ¿no? Tal vez hay áreas de la ciudad que estén generando, estén amplificando y estén dispersando también. Estos sitios con funciones definidas y compartidas eventualmente podrían diferenciarse de la residencia de los casos o del lugar donde la unidad de salud lo reportó y de las áreas donde la abundancia relativa del vector es mayor. Eso es algo también importante a la hora de modelar. Perfilar el momento de transmisión, sin embargo, requiere de un cambio de paradigma. Tenemos que desplazar el eje gravitacional del vector hacia el humano. Tenemos que pensar que nuestro objetivo es el humano, no es el mosquito. No queremos acabar con él, ¿sí? Tenemos que trasladarlo de este vector hacia la población y sus múltiples relaciones con el medio. De tal forma que las preguntas surgidas giran en torno a las descripciones clásicas
de los factores reconocidos como necesarios para la transmisión, de la necesidad de redefinirlos, de conceptualizarlos como lo revisamos acá, añadiendo otros que aunque siempre presentes y discutidos, no son considerados al momento de implementar la prevención y control de las enfermedades. Nos hemos preguntado, por ejemplo, cómo, dónde y cuándo se establece el contacto, que es una pregunta que ustedes también hacen, entre la población fija de mosquitos y móvil de los humanos, ¿sí? Con diferentes y amplios gradientes de movilidad de la población humana. ¿Cuál es la relación que existe entre la distribución y densidad de los vectores y de los casos al interior de una localidad? ¿Por qué esa aparente disparidad que hay? ¿Sí? ¿Cuál es la distribución de la transmisión vertical? Que también ustedes se lo han preguntado. ¿Y cuál es su papel en la transmisión? La transmisión vertical tiene un papel importante en la transmisión local de estas enfermedades, ¿sí? ¿Y por qué la presencia de sectores con altas tasas de ataque en vecindad con otros? O sea, los divide una calle, pero hay tasas de ataque muy altas en un vecindario y muy bajas en el otro. ¿Qué hace esas diferencias? Recuerden que la epidemiología es una ciencia de comparación y eso es algo importante. Hemos hecho anotaciones también respecto a los brotes, la geometría de los brotes, su dispersión, radicalmente opuesta esta dispersión de los brotes a la estructura arbórea de la ciencia clásica, ¿no? Es decir, este caso me da a este me da a este otro. Esa distribución, como ustedes vieron ahí, no aparece. Los brotes que vieron ustedes es una distribución totalmente dispersa por las áreas. Entonces, esta dispersión es radicalmente opuesta a la estructura arbórea que se propone en la epidemiología clásica y es mucho más cercana a una estructura rizomática, por ejemplo, ¿sí? Esto se parece más a un rizoma que a un árbol. ¿Qué tanto tiene que ver esto para entender la dinámica? Su evolución libre en algunos casos, la evolución de los brotes condicionada y controlada en otros, la estabilidad y la desestabilización de la transmisión en áreas endémicas persistentes, la fugaz presentación de casos en algunas otras localidades, en fin, el dilema de la transmisión predominante dentro o fuera del domicilio para partir del control. De otra forma, va a ser muy complicado. La correspondencia con las estrategias de control, como ustedes vieron en las áreas urbanas y en las áreas rurales, la eficacia predictiva de la estratificación con base en riesgo entomológico, o sea, las constantes que nos indican el impacto de las acciones de control vectorial y en algunos casos los fracasos que hemos tenido que enfrentar en el control, así como la relación de costo, efectividad y costo-eficiencia de las acciones a partir de casos probables. Y un punto aparte merece la opinión del dengue. Políticamente el dengue puede borrar jefes de programa, puede borrar secretarios de salud, pero a la comunidad parece que no le interesa. La percepción de riesgo en la comunidad es mucho menor a la percepción de riesgo que en la esfera política tenemos de estas enfermedades. Pero en fin, todas estas interrogantes solo tienen posibilidad de concretarse en nuevas preguntas. No tenemos muchas respuestas. Se concretan en nuevas preguntas. ¿Tiene el dengue un comportamiento lineal? Esa es la primera. ¿Sí? Tendríamos que contestar. ¿Este es proporcional en cuanto a los estímulos y efectos? ¿O es un sistema en el cual la sola suma individual de densidades vectoriales de casos y de serotipos no es igual a la incidencia? ¿Sí? ¿Existen y pueden ser definidos los sitios generadores de transmisión? ¿Es suficiente el marco teórico conceptual actualmente aplicado para explicar la transmisión del dengue y de las arbovirosis ahora? Y si es así, si es suficiente, ¿por qué el modelo no nos ha dado más éxitos? ¿Sí? Si es suficiente, ¿por qué no lo hemos tenido? Pero son las herramientas hoy empleadas las adecuadas para el análisis, para la toma de decisiones. Es el equipo multidisciplinario de trabajo actual y sus métodos lo que se requiere para explicar la dinámica de transmisión del dengue, o son los horizontes de la complejidad, de la interdisciplina y de las otras matemáticas las que nos van a sacar adelante, las que nos permitirán comprender la génesis de la transmisión del dengue en los grandes núcleos humanos de población, anticiparnos a su amplificación, evitar su dispersión y los daños a la salud que esto provoca. No sé, la intención de esta plática fue que estas preguntas que nos venimos haciendo ya desde algunos años atrás se queden hoy aquí en la mesa para que todos las compartamos, y por lo menos les comparto mi preocupación y ya veremos cómo le hacemos después para resolverlas. Muchas gracias.